A ver, comencemos. Bueno, continuemos. Semiología médica, el curso en el cual estás matriculado en Notrero 13. Para terminar el día de hoy las actividades, vamos a conversar sobre síndrome esplenomegálico. Yo soy el docente Albert. Empecemos, chicos. La esplenomegalia, como su nombre lo dice, megalia, crecimiento exagerado de espleno, el vaso. Lienomegalia o esplenomegalia, que vendría a ser lo mismo. Ya se ha conversado en clase anterior sobre las maniobras que se utilizan para poder palpar al vaso o intentar hacerlo, porque normalmente con la palpación no deberías tocar al vaso, a menos de que el paciente sea un paciente esbelto o delgado. Ahí sí podrías con las maniobras alcanzar a palpar el vaso por debajo del reborde costal. Pero ¿qué sucede? Que si con facilidad lo palpas, o más aún ves algún tipo de abultamiento, estamos ante un crecimiento exagerado del vaso, lo que presentamos aquí en pantalla. En cuanto al examen físico, en la inspección, ¿qué voy a ver? Voy a ver un crecimiento en caso sea una esplenomegalia masiva o gigante. En eso vamos a tener un abultamiento de la zona en donde se ubica este órgano. Estamos refiriéndonos al flanco izquierdo, también puede ser el mesogastrio. En resumen, podríamos hablar del cuadrante superior izquierdo. Una masa o protuberancia en ese cuadrante. Ojo, que el límite de crecimiento del vaso prácticamente no está limitado más que por la totalidad del abdomen. Vas a ver pacientes, aquí te presento una TAC, que tienen un vaso crecido, pero mira, de forma extraordinaria. Mira el tamaño del vaso que tienen. Bien, la auscultación. En el examen físico con respecto a esta técnica, yo voy a buscar dos cosas. Normalmente la auscultación en un vaso normal no me da nada, pero en un vaso patológico o grande, lo que vamos a poder notar, dependiendo de qué patología presente, podríamos auscultar en esa región fricciones o frotes. ¿Listo? Frotes. Estos frotes se presentan cuando estamos ante un infarto esplénico. Ante este infarto esplénico va a haber una lesión, una posterior necrosis del tejido o de parte del vaso, y producto del movimiento normal de ascenso y descenso que tiene este en la respiración del paciente, se va a provocar ese sonido de frote, ¿sí? Ese sonido de frote. También puede auscultarse soplos, no le creo, doc, sí, los soplos, siempre y cuando tú hagas la siguiente maniobra. Ojo, y siempre está relacionada a la presencia de hemangiomas del tipo cavernosos. Cuando hay un hemangioma cavernoso presente en el interior del vaso, nosotros colocamos, en un vaso obviamente grande, colocamos el estetoscopio y hacemos una presión en la barrilla costal izquierda, y al hacer la presión vamos a provocar que el flujo en el vaso aumente. Producto de que estas alteraciones de vasos sanguíneos que tiene el paciente en la patología de fondo llamada hemangioma, se va a provocar un movimiento turbulento de la sangre en el interior de este órgano. Y eso lo vamos a escuchar como un soplo. Entonces, la maniobra tiene que ser una maniobra de compresión. No es que tú coloques el estetoscopio y lo escuches un soplo. Porque si tú colocas a esta altura el estetoscopio y escuchas un soplo, probablemente, y encima es rítmico, probablemente sea un soplo de la arteria renal por una estenosis de esta. Bien, recuerda, maniobra de compresión. Ahora, cuando un vaso es grande, también puedo utilizar la maniobra de rascado explicada por el docente Ken. ¿Recuerdas? Cuando se vio o se describió, es hepatomegalia. Cuando un órgano crece y tiene contacto con la pared abdominal, por ejemplo, aquí, supongamos que este vaso llegue hasta este lugar donde he marcado, el hecho de colocar el estetoscopio en el lugar donde está el vaso, ¿sí? Y luego pasar el dedo en zigzag raspando la pared abdominal, ojo, es un raspado suave. Si hay transmisión de ese sonido, significa que estamos en el mismo órgano. Cuando ya salgamos del límite del vaso, pues vamos a dejar de escuchar esa transmisión del raspado. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para definir también exactamente hasta dónde están los límites de ese vaso grande.
Maniobra del rascado. Sobre todo lo vas a utilizar ¿para qué? Cuando tengas una esplenomegalia masiva o gigante, para poder definir sus límites. Ahora, en la percusión, recuerda que también vamos a percutir, la percusión del vaso es mate o matidez, la cual se va a presentar a nivel de todo el campo o de la pared abdominal que ocupe un vaso grande. Estamos refiriéndonos a la esplenomegalia. Y la palpación. Una palpación, aquí las imágenes simplemente traen, las he colocado de recordatorio de la clase del docente Renato, el cual te explicó cada una de estas a detalle. Son todas las maniobras para la palpación de vaso. Recuérdalo, esto es importante. No toda esplenomegalia se observa como una protuberancia en el abdomen. No es sinónimo de esplenomegalia que haya protuberancia. ¿Por qué? Porque esplenomegalia es simplemente el crecimiento del vaso. Ahora, este crecimiento puede estar todavía enjaulado en la parrilla costal, de tal manera que tú no veas en la inspección una masa o protuberancia. Puede que el crecimiento sea hacia atrás o de forma lateral. ¿Qué estaría aumentado o patológico ahí? La percusión, porque los espacios intercostales o el nivel de costillas donde se encuentra el vaso de forma lateral, protegido por qué costillas, 9, 10, 11, está aumentado. La matidez la vas a encontrar en costillas, en el espacio intercostal número 8, número 7. Entonces, por percusión también podrías ver un aumento del vaso, aun cuando no lo veas la protuberancia. Por ello es importante también la palpación. En un vaso grande, en una esplenomegalia, la palpación, así no sea evidente la masa, vas a notar con ello un aumento en su tamaño. Bien, entonces a repasar cada una de estas maniobras, chicos. Vamos con el diagnóstico diferencial. ¿Qué hacemos o qué pensamos semiológicamente? ¿A qué diagnóstico nos vamos a inclinar cuando tenemos un vaso grande? Dependiendo de qué otras características o signos para poder nosotros ir pensando en un diagnóstico específico. Ojo, en este cuadro yo les presento las 4 causas del por qué un vaso puede aumentar de tamaño. Puede haber un crecimiento de este. Ojo, antes de seguir, no es lo mismo esplenomegalia que hiperesplenismo. ¿Sí? Apúntalo, por favor. Hiperesplenismo y esplenomegalia no es lo mismo. Hiperesplenismo se define al aumento de la actividad esplénica, ¿sí? Aumento de la funcionalidad o actividad del vaso. Eso es hiperesplenismo. Ahora, todo hiperesplenismo está acompañado de una esplenomegalia, pero no toda esplenomegalia se acompaña de un hiperesplenismo. Espero te haya quedado claro ello, si no, preguntarás al final. ¿Cómo son las características o qué es lo común en un paciente que tiene vaso grande? Al tener un vaso grande, este va a eliminar los linajes o los elementos formes de la sangre. Un vaso grande destruye eritrocitos, lo que te lleva y ocasiona una anemia en el paciente. Un vaso grande también destruye plaquetas, por eso tienes un mayor riesgo a hemorragia. De la misma manera, puede destruir el siguiente elemento forme, que es un elemento celular, los glóbulos blancos, quitándote tus defensas y llevándote a un riesgo de infección. En resumen, un vaso grande, una esplenomegalia, te produce eritropenia, trombocitopenia y leucopenia, cualquiera de ellos, o pancitopenia, que vendría a ser todos, ¿sí? Todos estos. Bien. Sin embargo, aparte de ello, otras características me pueden inclinar a mí a pensar que hay una enfermedad que está ocasionando que el vaso esté grande, ¿sí? Primera causa, un hiperesplenismo. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento de la actividad esplénica. ¿En qué pacientes va a aumentar la actividad del vaso? Por ejemplo, pacientes que tengan anemias hemolíticas. Al tener anemias hemolíticas y todas las causas, medicina es así, es un entramado que se va abriendo. Todas las causas de anemias hemolíticas que puedas estudiar posteriormente en medicina interna te pueden llevar a un hiperesplenismo. ¿Por qué?
Porque al tener una anemia hemolítica, el eritrocito está mal configurado, o su hemoglobina, no es normal. ¿Y qué hace el vaso dentro de su función? Eliminar elementos formes que no están normales. Entonces, al tener unas células, unos eritrocitos anormales, el vaso aumenta su capacidad, la actividad de matarlos y degradarlos. Por ello, llevas a una esplenomegalia. Policitemia, ¿qué es esto? La policitemia vera tiene un aumento de los eritrocitos, normales sí, pero aumentados, más allá de la normalidad. ¿Qué te lleva a esto? El vaso responde, hay muchos eritrocitos, está muy viscosa la sangre, vamos a liberarla un poco. ¿Cómo hago? Destruyo eritrocitos, un hiperesplenismo. Si tú te sometes a una infección, sobre todo de patógenos o bacterias capsuladas, ¿qué va a hacer? Que el vaso medie o intervenga en la inmunidad ante esta infección. Recuerda que el vaso es el ganglio de la sangre, así lo definimos en Notrero. Y por ello, por ende, cuando te enfrentas a una infección, sobre todo de bacterias capsuladas, el vaso va a aumentar su función y puede llevarte a un aumento del tamaño si esta infección se prolonga más de 4 semanas. Y relacionado también a enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades como vasculitis, nos hemos cansado ya de decir, cada vez que digas enfermedades autoinmunes, sin miedo a equivocarte, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, ¿sí? También podemos sumar aquí una enfermedad inmunitaria, la sarcoidosis, la púrpura trombocitopénica, están muy relacionadas a hiperesplenismo. ¿Y cuál es la clínica? La clínica asociada, si tienes una anemia, toda la clínica de anemia, ¿no? Aparte de lo anterior, palidez, fatiga, disnea de esfuerzo que caracteriza una anemia. Ahora, si es una anemia hemolítica, también vas a tener signos de hemólisis, ¿bien? Signos de hemólisis, por ejemplo, ictericia, la misma esplenomegalia, dolor de espalda, una orina oscura, ¿sí? Signos de hemólisis. Ahora, policitemia vera. Si tienes policitemia vera, un aumento de eritrocitos, vas a tener una coloración un poco más así chaposo. Vas a tener rubicundez. Infecciones. Bueno, cualquier infección de fondo, ¿sí? Recuerda las infecciones sobre todo de capsulados. Enfermedades autoinmunes. Signos de la enfermedad. Si estamos ante un lupus eritematoso, las alas de mariposa, los trastornos en otros órganos, presencia de alteraciones en pulmón, en corazón, etc. Esto va a depender mucho de qué signos de la enfermedad de que estamos tratando, ¿sí? Hipertensión portal, segunda causa de hiperesplenismo. Recuerda que la vena porta drena la sangre de todas las vísceras y las lleva al hígado. El vaso también da sangre al hígado. Entonces, si la vena porta está congestionada por una hipertensión que tiene múltiples causas, desde fallos a nivel del hígado, una cirrosis, una fibrosis hepática, hasta problemas cardiológicos como una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que te puede llevar a una éstasis del retorno venoso. Entonces, cualquier causa, chicos, de hipertensión portal va a originar de forma refleja una esplenomegalia. Estamos haciendo que la sangre no salga del vaso, por ende se va a dilatar cuando hay una disminución del drenaje venoso. Ejemplos aquí. Cirrosis hepática, los más representativos te estoy poniendo. Si hay una obstrucción, un trombo venoso en la vena esplénica, ¿qué vas a tener? Una obstrucción venosa. Si tienes una infección parasitaria, una esquistosomiasis a nivel hepático, vas a hacer que el tejido sea más rígido, va a disminuir el ingreso de sangre por la presencia de estos quistes y va a aumentar la presión de la porta. ¿Bien? ¿Qué clínica te traería? Por ejemplo, si tienes una cirrosis hepática o cualquiera de estas, te trae los signos de hipertensión portal, ¿sí? Circulación colateral, y hemos visto esto, creo, hipertensión portal, y si no lo hemos visto, va a ser motivo de clase. Vamos a hablar de cirrosis, ahí se van a definir todos los signos de hipertensión portal. Circulación colateral, la presencia de varices esofágicas, que claramente en semiología no las vas a ver, pero si alguna de estas revienta, va a producir un vómito sanguinolento. Estamos hablando de hematemesis, ¿sí? Varices gástricas que si explotan van a producir sangrado que va a devenir en una posterior evacuación oscura. Estas oscuras, estamos ante melena.
Debido a la hipertensión portal, hay un aumento de la presión hidrostática y hay una liberación de líquido al espacio peritoneal. Entonces vamos a tener ascitis. Todos los signos que te puedan ocurrir de hipertensión portal, si tienes una esplenomegalia, ya sabes cuál es la causa. Probablemente haya, en primer lugar, tienes que pensar en un problema hepático. Signos de cirrosis. Aparte de ello, signos de alteración o problema hepático, como por ejemplo el prurito, la ictericia, la presencia de telangiectasias. No te voy a entrar más en detalle porque va a haber clase de cirrosis hepática. Entonces, cualquiera de ello asociado vendría a ser la clínica para su diagnóstico diferencial respectivo. Y los signos de parasitosis por este organismo. Ahora, ¿qué más puede hacer crecer al vaso? Que algo esté aumentado en su interior. ¿Qué podría aumentar en su interior? Una sustancia extraña, a eso le llamamos infiltración por depósito, o células que no pertenecen a ese lugar y que están proliferando. Hablamos de una metástasis, por ejemplo, o de un propio cáncer primario en el vaso. ¿Esto a qué te va a llevar? A una infiltración neoplásica. Entonces, infiltración de dos tipos, de un material, se llama por depósito, o de células, neoplásica. Entonces, ¿qué neoplasias o enfermedades están asociadas a esta infiltración en el vaso? Linfomas, leucemias, amartoma, ¿sí? Son las neoplasias muy relacionadas a infiltración del vaso, ¿correcto? Aquí, dato, el amartoma es un tumor benigno, entonces aquí colócalo. ¿Sí? Si no tienes ese dato, por ahora vas conociéndolo ya. Es una tumoración benigna. Las dos anteriores no, son malignas. De ahí, tumor metastásico. El clásico tumor metastásico significa que tienes una infiltración neoplásica, células neoplásicas de un tumor primario que no es en el vaso. ¿Cuál es el tumor, pregunta de examen, que mayormente causa infiltraciones de vaso? ¿Cuál es el tumor que hace metástasis a vaso? Los melanomas, ¿sí? Los melanomas. Entonces, signos de neoplasias, cualquiera de estos, linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, leucemias, el amartoma como tumor benigno y todo vendrían a ser cada uno de ellos con sus respectivos signos y síntomas. ¿Sí? Si estamos hablando de una neoplasia, clásicamente la clínica de un síndrome constitucional. Y si hablamos de un tumor metastásico, para yo pensar en un tumor metastásico, tengo un paciente con un vaso grande, ¿sí? Y semiológicamente, el paciente adicionalmente en la entrevista me cuenta de que ha notado que le ha salido como un lunar, refiere, como un lunar por los dedos, entre el quinto y cuarto dedo de del pie derecho. Entonces, me aboco en la entrevista a ello. Y dígame, ¿desde cuándo lo tiene? Ah, no, recién lo he notado. Hace 2 meses lo he notado. No lo tenía antes, no lo tenía. A ver, ¿me puede mostrar? Examinas ese lunar y te das con la sorpresa de que tiene todas las características de un melanoma. ¿Sí? De un melanoma. Entonces, rápidamente podrías tú asociar, tener la sospecha clínica de, este aumento, esta esplenomegalia probablemente esté asociado a la presencia de que hace 2 meses le ha salido esta lesión llamada melanoma. Bien, entonces, recuerda, es importante tanto entrevista como examen físico. Y con respecto a infiltración por depósito, tenemos también conocida en los libros como enfermedades metabólicas, ¿sí? Infiltración por depósito por trastornos metabólicos. Existen muchas, te he puesto 4 que son las más importantes. La enfermedad de Gaucher, ¿sí? Un trastorno metabólico que se caracteriza, que estamos en semio. ¿Por qué se caracteriza? Por una hepatoesplenomegalia. Ojo, cada uno de estos trastornos metabólicos están relacionadas no solamente con el crecimiento del vaso, sino también con el crecimiento del hígado. Entonces, adicionalmente, otro de los signos que vas a ver es una hepatomegalia, excepto en uno. ¿En cuál? En la amiloidosis. Solamente vamos a tener esplenomegalia. Ojo, en la mayoría de casos. Recuerda que la información medicina no es una ciencia exacta. Eso no quiere decir que no exista amiloidosis que lleve a depósito hepático. ¿Sí? No estoy diciendo ello. Toda información en medicina se trata de probabilidades. En la mayoría de los casos, las amiloidosis que ocasionan esplenomegalia solo causan esplenomegalia. Bien, las otras enfermedades, hepatoesplenomegalia.
Adicionalmente, ¿qué vemos en la enfermedad de Gaucher? Problemas óseos, dolor de hueso que lo traduce el paciente como un dolor insoportable, la presencia de osteoporosis, la presencia incluso de necrosis, presente sobre todo, acá pregunta, ¿no? Sobre todo en el fémur. Las necrosis avasculares en el fémur están relacionadas a esta patología. La enfermedad de Niemann-Pick. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene afectación nerviosa, es una neurodegeneración progresiva, entonces tiene afectación nerviosa y también afectación ocular. ¿Cuál es el dato a nivel ocular? Si tú haces un examen de fondo de ojo, gracias a lo que te explicó el docente Albert, ¿sí? Cómo se utiliza el oftalmoscopio, haces un examen de fondo de ojo y puedes observar en la mácula, que es central, posterior en la retina, que normalmente se debería observar un poco oscura o en su defecto un poco naranja o amarillenta, se va a observar con una mancha en el centro rojo, como si fuera una cereza. Esa se llama mancha rojo cereza de la mácula. ¿Característico de qué? De la enfermedad de Niemann-Pick y de otros trastornos metabólicos, pero aquí lo vamos a relacionar con Niemann-Pick. Las amiloidosis, afectación cardíaca, miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, o algún trastorno de arritmia, afectación renal, por ejemplo, una acidosis tubular, afectación digestiva. En afectación digestiva podemos tener un síndrome de mala absorción, ¿sí? Y también afectación musculoesquelética. Por ejemplo, aquí una de las afectaciones musculoesqueléticas relacionadas con la amiloidosis es un síndrome del túnel carpiano. Mucopolisacaridosis. Aquí tenemos dos representativas, la tipo 1 llamada el síndrome de Hurler o Harler y la tipo 2 la llamada el síndrome de Hunter. Entonces tienes la mucopolisacaridosis tipo 1 o Hurler y la mucopolisacaridosis tipo 2 o Hunter. En ambas, yo te he colocado aquí a manera de resumen las características en común. ¿Por qué? Porque la clínica de ambas también tiene características que las diferencian, pero como esto no es clase de mucopolisacaridosis, no lo vamos a colocar, solamente para el diagnóstico diferencial. ¿Cuándo pensarías en una mucopolisacaridosis ante un paciente con esplenomegalia? Cuando, aparte de la esplenomegalia, tiene una hepatomegalia y está acompañado del clásico dimorfismo facial que tiene un paciente con mucopolisacaridosis, que es muy evidente, y sobre todo afectación de las vías aéreas, es decir, afectación pulmonar. Bien, muchachos, esto ha sido todo con respecto al síndrome esplenomegálico. Si tienen preguntas las hacen, estaré al tanto en el chat.